6 secretos budistas para sanar tu mente y calmar tu corazón. Vivimos en una era donde la mente está sobrecargada de pensamientos y el corazón saturado de emociones no resueltas. Nos enseñaron a correr tras los logros, pero rara vez a detenernos y mirar dentro. En medio de la prisa, la ansiedad y la búsqueda constante de validación, el ser humano ha olvidado uno de los secretos más esenciales de la existencia. La paz no se encuentra fuera, sino dentro. Buda lo comprendió tras años de sufrimiento, deseo y búsqueda infructuosa. Su despertar no fue un milagro, sino el resultado de una comprensión profunda. Cuando la mente se aquieta, el corazón sana. Cuando el corazón se purifica, la mente descansa. El budismo no es una religión en el sentido convencional, sino una sabiduría práctica que enseña a vivir despiertos, conscientes y en armonía con lo que es. A través de sus enseñanzas, aprendemos que el sufrimiento no es un castigo, sino una oportunidad, que cada herida interior puede convertirse en una puerta hacia la compasión y que cada pérdida puede transformarse en un recordatorio de la impermanencia de todo cuanto existe. Buda no nos pidió que creamos, sino que observemos, que miremos nuestras emociones con claridad, que entendamos la raíz del dolor y que, al hacerlo, liberemos aquello que nos ata. Sanar la mente y calmar el corazón no es tarea sencilla. Implica despojarse de las capas de orgullo, miedo y apego que nos mantienen dormidos. Pero los maestros budistas nos dejaron caminos, prácticas y reflexiones que sirven como lámparas en medio de la oscuridad. Los secretos que aquí exploraremos no son fórmulas mágicas ni promesas vacías, son principios eternos que, aplicados con sinceridad, pueden transformar radicalmente la manera en que percibimos la vida, el dolor y a nosotros mismos. Este viaje es un retorno, un regreso a lo que siempre ha estado ahí, esperando bajo el ruido del pensamiento y la turbulencia de las emociones. A través de estos 6 secretos budistas, descubrirás que la sanación no llega desde fuera, sino del silencio interior que aparece cuando dejamos de resistir. Buda enseñó que todo sufrimiento surge del deseo y del apego, y que la verdadera libertad no consiste en obtener más, sino en necesitar menos. Este camino te llevará hacia ese espacio donde la mente deja de luchar y el corazón se abre sin miedo. Un lugar donde no hay pasado que atormente ni futuro que preocupe, solo el presente, sereno, como una flor que se abre al sol de la hora. A lo largo de este texto, recorreremos juntos los senderos que conducen a esa paz que ninguna circunstancia puede arrebatar. Aprenderás a mirar tu mente con compasión, a soltar los pensamientos que te hieren, a aceptar tus emociones sin juicio y a encontrar, en medio del caos, una calma que no depende de nada ni de nadie. El propósito no es escapar del mundo, sino habitarlo desde un estado de conciencia más elevado, más libre y más amoroso. Prepárate para sumergirte en un viaje interior, donde cada palabra es una invitación a mirar dentro de ti. Porque, como enseñó el propio Buda, nadie te salvará, excepto tú. Nadie puede y nadie podrá. Tú mismo debes recorrer el camino. El silencio interior, el primer paso hacia la sanación de la mente. El primer secreto budista para sanar la mente y calmar el corazón es el silencio. No el silencio de los labios, sino el silencio interior que surge cuando cesa el ruido mental. En el mundo moderno, el ruido se ha convertido en nuestra compañía constante. Nos levantamos con notificaciones, trabajamos rodeados de distracciones y dormimos con pantallas que no apagan nunca. Pero detrás de ese ruido externo existe otro más profundo, el ruido del pensamiento incesante. La mente, cuando no ha sido entrenada, salta de un pensamiento a otro como un mono inquieto que nunca descansa. Ese movimiento constante es la raíz del sufrimiento. Buda enseñó que la mente no domada es el peor enemigo del hombre. Cuando no la observamos,
Ella se adueña de nosotros, nos arrastra hacia el pasado, nos proyecta hacia el futuro y nos impide vivir el único instante que realmente existe, el presente. El silencio interior es el antídoto contra esa dispersión. Es el espacio donde la mente se aquieta y la conciencia despierta. Pero no se trata de forzar el silencio, sino de permitir que aparezca. Intentar callar la mente con violencia solo genera más ruido. El silencio surge cuando dejamos de identificarnos con los pensamientos, cuando los observamos pasar sin seguirlos, sin juzgarlos, sin resistirlos. En el budismo, la práctica de la meditación es la vía para cultivar ese silencio. No es una técnica para vaciar la mente, como muchos creen, sino un entrenamiento para ver con claridad. Al sentarte en quietud y observar tu respiración, comienzas a notar el caos que reina dentro. Pensamientos que van y vienen, emociones que emergen, recuerdos que te arrastran. Al principio puede parecer imposible, pero con el tiempo aprendes a no luchar. Simplemente observas. Y es en esa observación donde nace la transformación. Lo que se observa sin juicio pierde poder. El pensamiento deja de dominarte cuando comprendes que no eres él. El silencio interior no es ausencia de sonido, sino presencia de atención. Es el estado en que el alma escucha lo que el ruido del mundo oculta. La voz del corazón, la voz de la verdad, la voz de lo eterno. Cuando la mente se aquieta, el corazón puede hablar. Y lo que dice no son palabras, sino intuiciones, certezas, serenidad. Ese silencio cura porque disuelve las heridas del pensamiento. La mayoría de nuestro dolor mental proviene de historias que repetimos una y otra vez. No soy suficiente, me fallaron, nunca seré feliz. Pero al observar esos pensamientos desde el silencio, comprendemos que son solo formas pasajeras, nubes en un cielo inmenso. El cielo nunca sufre por las nubes, solo las deja pasar. El silencio interior también nos enfrenta con lo que hemos evitado. Al callar el ruido externo, emergen las voces internas, la tristeza no procesada, la culpa, el miedo, la soledad. Y aunque al principio esto parezca doloroso, es precisamente ese encuentro el que sana. Lo que se evita, persiste. Lo que se acepta, se transforma. El silencio no huye del dolor, lo abraza, no rechaza la oscuridad, la ilumina con presencia. En ese acto de aceptación profunda, el sufrimiento pierde su fuerza y se convierte en maestro. Muchos buscan la sanación fuera, en personas, lugares o experiencias, pero Buda enseñó que ningún maestro puede darte la paz que no has cultivado en ti. Los templos y los libros son solo recordatorios. El verdadero santuario está dentro, en tu respiración, en el instante presente, en ese espacio donde puedes simplemente ser. Cuando aprendes a habitar el silencio, descubres que no necesitas respuestas, porque las preguntas se disuelven. La mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un jardín de calma. Desde ese estado, la vida ya no se siente como una carga, sino como una danza que fluye sin esfuerzo. El silencio también nos enseña humildad. Nos recuerda que no controlamos todo, que hay fuerzas más grandes actuando en el universo. En lugar de luchar contra la corriente, aprendemos a fluir con ella. Y en ese fluir, la mente se libera de la rigidez, el corazón se abre y la vida se vuelve más liviana. Quien ha encontrado el silencio interior no teme la soledad, porque sabe que no está solo. Dentro de ese silencio, uno siente la unidad con todo lo que existe. No hay yo separado del mundo, solo conciencia presenciando la existencia. Practicar este primer secreto requiere disciplina, paciencia y amor. Cada día, dedica unos minutos a sentarte en quietud. Observa tu respiración. Escucha el sonido de tu corazón. Permite que los pensamientos fluyan sin aferrarte. Con el tiempo, notarás que entre un pensamiento y otro hay un espacio.
Ese espacio es el silencio. Y cuanto más habites en él, más comprenderás que allí está tu verdadera esencia, pura, libre y en paz. Recuerda siempre que el silencio no es vacío, es plenitud. Es el punto donde la mente se rinde y el alma se revela. Quien aprende a escuchar el silencio, escucha la vida misma. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal para continuar este viaje de sabiduría y transformación interior. La observación consciente. Ver la mente para liberarla. El segundo secreto budista para sanar la mente y calmar el corazón es la observación consciente. Si el primer paso fue el silencio interior, este segundo es su expansión, la capacidad de mirar dentro de ti sin juicios, sin interpretaciones, sin tratar de cambiar lo que ves. En el camino de Buda, observar no es simplemente mirar, es una forma de despertar, porque la mayoría de las veces no observamos la realidad tal cual es, sino la distorsionamos a través de las lentes del ego, el miedo y el deseo. La observación consciente, también llamada sati en el lenguaje pali, es la atención plena a lo que ocurre en el presente, tanto en tu mente como en tu cuerpo, sin apegarte ni rechazar nada. Buda enseñó que la mente lo es todo, en lo que piensas, en eso te conviertes. Pero la mayoría de las personas ni siquiera saben en qué piensan. Viven en piloto automático, arrastradas por pensamientos repetitivos, emociones heredadas y patrones inconscientes. La observación consciente rompe ese ciclo. Cuando comienzas a observar tu mente, te das cuenta de que no eres ella. Descubres que existe algo en ti que puede ver los pensamientos surgir y desaparecer. Ese algo es la conciencia, la esencia inmutable que observa el flujo constante de la vida interior. Y en el momento en que te estableces como observador, la mente pierde su dominio sobre ti. La práctica de la observación consciente comienza con la respiración. Cada inhalación y exhalación es un recordatorio de la hora. Observas cómo el aire entra, toca tus pulmones, sale, y con él parte de tu agitación se disuelve. En la respiración está la puerta de entrada al momento presente, porque respirar solo puede hacerse aquí y ahora. Cuando la mente corre hacia el pasado o el futuro, la respiración la devuelve. Desde esa ancla natural comienzas a expandir tu atención. Observas las sensaciones en el cuerpo, los pensamientos que cruzan como nubes, las emociones que surgen como olas en el mar. Y lo haces sin resistencia. Buda comparaba la mente con un estanque. Cuando está agitado, el reflejo se distorsiona y no puedes ver el fondo. Pero cuando se aquieta, el agua se vuelve clara y la verdad aparece. La observación consciente calma ese estanque. No se trata de suprimir las olas, sino de dejar que se asienten por sí solas. Cada vez que observas sin intervenir, la mente se vuelve más transparente, más estable, y lo que antes parecía una tormenta se transforma en un fluir natural. En ese estado, incluso las emociones difíciles, la ira, la tristeza, la culpa, pueden ser contempladas sin rechazo. Son solo movimientos de energía que vienen y van. La sanación ocurre cuando dejamos de identificarnos con lo que sentimos o pensamos. Cuando dices, estoy triste, te fusionas con la emoción. Cuando dices, hay tristeza en mí, te separas lo suficiente para verla. Esa distancia interior es libertad. La tristeza sigue ahí, pero ya no te define. La observación consciente te enseña que no hay nada en ti que necesite ser eliminado, solo comprendido. Todo lo que reprimimos se convierte en sombra, y toda sombra ignorada se proyecta hacia afuera, en forma de conflicto o sufrimiento. Pero lo que se observa con amor se integra, lo que se ilumina deja de asustar. En el budismo esta práctica está en el corazón del vipassana, la meditación de la visión penetrante. No busca experiencias místicas, sino comprensión directa de la naturaleza de la mente. Durante esta práctica, el meditador observa cada sensación corporal, cada pensamiento, cada emoción,
reconociendo su impermanencia. Comprende que todo lo que surge también desaparece, que nada es fijo ni sólido. Y cuando esta verdad deja de ser una idea y se convierte en una experiencia, el apego se disuelve. Ya no hay necesidad de aferrarse, porque entiendes que no hay nada a lo que aferrarse. Observar conscientemente es un acto de amor, porque implica mirar tu propio dolor sin huir, sentarte frente a tu mente y decirle, te veo. Y cuando la ves, ella se calma, porque lo que más busca la mente es ser escuchada. Muchas veces el sufrimiento se intensifica porque intentamos negarlo. Fingimos estar bien, mantenemos ocupada la mente para no sentir, pero el sufrimiento ignorado se acumula, se convierte en ansiedad, en insomnio, en vacío. La observación consciente no lo elimina, lo transforma, lo disuelve en comprensión. Y comprender es liberar. Imagina que observas tu mente como quien contempla un fuego. Si te acercas demasiado, te quemas. Si lo ignoras, se descontrola. Pero si te sientas a cierta distancia, puedes sentir su calor sin dañarte. Así es la observación consciente. Una distancia amorosa que te permite ver sin perderte. Desde esa mirada, todo empieza a cambiar. Comienzas a notar cómo ciertos pensamientos surgen con patrones. La queja constante, la comparación, el miedo a fallar, la necesidad de aprobación. Antes te parecían reales, ahora los ves como construcciones mentales, y cuando los ves, dejan de controlarte. Esta práctica no se limita a la meditación, se lleva a la vida cotidiana. Puedes practicarla mientras caminas, mientras hablas, mientras comes. Se trata de estar presente, de sentir cada movimiento, cada palabra, cada instante. Cuando comes con atención, la comida nutre más. Cuando escuchas a alguien desde la presencia, comprendes más allá de las palabras. Cuando trabajas sin distracciones mentales, tu energía fluye naturalmente. La observación consciente convierte lo ordinario en sagrado, porque la sacralidad no está en el acto, sino en la atención que le das. A medida que la observación se profundiza, algo extraordinario ocurre. Empiezas a comprender las causas de tu sufrimiento. Te das cuenta de que muchas veces no sufres por lo que pasa, sino por cómo lo interpretas. Una palabra que antes te hería ahora solo es un sonido. Un recuerdo que te atormentaba ahora es una imagen sin peso. Comprendes que la mente reacciona por hábito, no por necesidad. Y al verlo, la reacción pierde fuerza. En ese momento nace la libertad interior. Buda describía este proceso como ver las 4 nobles verdades dentro de uno mismo. La primera, el sufrimiento existe. La segunda, tiene una causa. La tercera, puede cesar. La cuarta, hay un camino hacia su fin. La observación consciente es ese camino, porque cuando ves claramente la causa, el apego, el deseo, la aversión, el sufrimiento empieza a disolverse. La comprensión no viene de pensar, sino de observar, y esa observación no juzga, solo ve. En la práctica constante, también aprendes algo sutil, que la mente no es tu enemiga, es una herramienta. Su función es pensar, como la del corazón es latir. El problema surge cuando crees que eres tus pensamientos, pero cuando los observas, ves que ellos vienen y van, mientras tú, el que observa, permaneces. Ese tú no cambia, no envejece, no sufre. Es la conciencia pura. Y cuando te estableces en esa conciencia, la mente deja de ser un tirano y se convierte en un sirviente. La observación consciente también sana el corazón, porque lo que más duele no son las emociones en sí, sino la resistencia a sentirlas. Cuando observas tu tristeza sin intentar eliminarla, se convierte en ternura. Cuando miras tu miedo con compasión, se transforma en comprensión. Cuando aceptas tu soledad, se disuelve en paz. Cada emoción, cuando se ve con presencia, revela su enseñanza. Así, lo que antes era una carga se convierte en luz. El secreto está en no huir de ti mismo, en permanecer con lo que hay,
aunque sea incómodo. Siéntate con tu dolor como con un viejo amigo. Escúchalo sin querer cambiarlo. Detrás de cada emoción hay una necesidad no atendida, una parte de ti que clama por ser vista. Cuando la ves, se libera. Buda decía, nada en el universo te pertenece, ni siquiera tus pensamientos. La observación consciente te lleva a esa verdad. Te enseña que la mente es un río, no una prisión. Cuando alcanzas esta comprensión, la vida misma se convierte en meditación. Ya no necesitas escapar a un templo o a una montaña para hallar paz. Cada respiración, cada paso, cada encuentro puede ser una oportunidad de observar, comprender y liberar. La observación consciente te devuelve la vida en su forma más pura, sin adornos, sin distorsiones. La mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio abierto, donde todo puede existir sin conflicto. Al practicar este segundo secreto, descubres algo esencial. La paz no llega cuando todo está bien, sino cuando puedes observar incluso lo que no lo está sin perder la calma. Ese es el poder de la atención plena. No cambia el mundo exterior, pero transforma tu relación con él. Y cuando la relación cambia, todo cambia. Así, la observación consciente no solo sana la mente, libera el corazón. Porque en la atención plena, el amor no es un sentimiento, sino una forma de mirar. Mirar con amor es mirar sin juicio, sin expectativa, sin miedo. Es ver las cosas tal como son y aún así, abrazarlas. Ese es el milagro del segundo secreto budista. Si este mensaje te ayudó a comprenderte un poco más, suscríbete al canal para continuar este camino de sabiduría interior y crecimiento espiritual. La compasión hacia uno mismo, el camino de la sanación del corazón. En el viaje de la mente hacia la calma, hay un punto donde el camino se bifurca. Uno puede seguir intentando controlar los pensamientos o puede abrir el corazón y aprender a mirar con ternura. El tercer secreto budista para sanar la mente y calmar el corazón es la compasión hacia uno mismo. En apariencia, parece un concepto simple, pero es una de las prácticas más profundas y difíciles del camino espiritual. Buda enseñó que no se puede amar verdaderamente a los demás si primero no se ama a uno mismo, y que el sufrimiento humano no solo nace del apego, sino también del rechazo constante a nuestra propia humanidad. Nos castigamos por lo que sentimos, por lo que hicimos, por lo que no logramos, y esa guerra interior impide la paz. La mente se agita porque el corazón no se perdona. La compasión hacia uno mismo comienza cuando dejamos de exigirnos ser perfectos, cuando comprendemos que el error no nos hace indignos, sino humanos. En la enseñanza budista, todo ser está sujeto a la impermanencia, al cambio y al sufrimiento. Negar eso es negar la realidad. El camino de la sanación empieza cuando reconocemos nuestro dolor sin disfrazarlo, cuando aceptamos que hemos caído, pero decidimos levantarnos con gentileza. La mayoría de las personas no se dan cuenta de cuánto dolor cargan por la dureza con la que se tratan. Cada pensamiento autocrítico es una herida más. Cada vez que te dices, no soy suficiente, una parte de tu alma se encoge. Y esa voz interior, repetida día tras día, se convierte en un ruido que no deja espacio para la paz. Buda invitaba a practicar la metta, la meditación del amor benevolente, como una manera de cultivar compasión no solo hacia los demás, sino hacia uno mismo. Esta práctica consiste en dirigir pensamientos de bondad primero hacia ti mismo, luego hacia los seres queridos, después hacia los desconocidos y finalmente hacia quienes te han causado daño. Pero el primer paso es el más desafiante.
Decirte a ti mismo que yo sea feliz, que yo esté en paz, que yo me libere del sufrimiento, sin sentir culpa, sin sentir que no lo mereces. En un mundo que glorifica la autoexigencia, aprender a ser amable contigo mismo es un acto revolucionario. La compasión no significa indulgencia ni complacencia. No se trata de justificar los errores, sino de comprender su raíz. Cuando actúas desde el sufrimiento, lo haces porque no sabes hacerlo de otra forma. Nadie elige conscientemente herirse a sí mismo o a los demás. Toda acción negativa proviene de la ignorancia, del dolor no comprendido. Buda lo explicó con claridad. El odio no cesa con el odio, sino con el amor. Esa frase no se aplica solo al mundo exterior, sino también al interior. No puedes sanar lo que odias en ti, solo puedes transformarlo cuando lo miras con amor. Practicar la compasión hacia uno mismo implica reconocer tu humanidad y abrazarla. Es mirar tus emociones sin juzgarlas. Cuando sientes miedo, en lugar de decirte, no deberías sentir esto, te dices, es natural tener miedo, estoy aprendiendo a comprenderlo. Cuando sientes tristeza, no te fuerzas a sonreír, te permites sentirla, sabiendo que también ella pasará. Esta aceptación no te debilita, te humaniza, y en esa humanidad redescubres tu fuerza, porque comprendes que la perfección no es el objetivo, sino la autenticidad. En la tradición budista, el corazón compasivo es descrito como karuna, la capacidad de sentir el sufrimiento de uno mismo y de los demás con el deseo genuino de aliviarlo. Pero para sentir karuna hacia otros, primero debes tenerla contigo. Si no sabes consolar tus propias heridas, no podrás consolar las ajenas. Si no sabes perdonarte, tu perdón hacia los demás será frágil. La compasión auténtica no nace del deber, sino de la comprensión. Cuando entiendes que tú también has sufrido, que tú también has estado perdido, el juicio se disuelve y nace la empatía. Muchos cargan culpas que no les pertenecen. Culpas por no haber sido suficientes para alguien, por no haber alcanzado un sueño, por haber tomado decisiones desde la confusión. Pero Buda enseñó que el pasado es un espejismo. No puedes cambiar lo que ya fue, pero sí puedes dejar de castigarte por ello. El sufrimiento no está en lo que pasó, sino en la resistencia a aceptarlo. La compasión te enseña a decir, hice lo que pude con el nivel de conciencia que tenía en ese momento. Y esa frase, cuando se siente de verdad, libera. El corazón humano tiene una tendencia natural a abrirse, pero la mente lo encierra con pensamientos de culpa, vergüenza o indignidad. En el silencio interior, cuando la observación consciente se ha vuelto tu aliada, empiezas a escuchar otra voz más suave, más sabia. Esa voz te dice, mereces paz. Y aunque al principio cuesta creerla, con el tiempo la sientes verdadera, porque dentro de ti hay una bondad original, una pureza que nunca ha sido destruida, solo cubierta. Buda la llamó la naturaleza búdica, y dijo que está en todos los seres. La compasión hacia uno mismo es el proceso de volver a esa esencia. La mente no se sana con esfuerzo, sino con ternura. Puedes pasar años intentando controlar tus pensamientos negativos, pero si no hay amor en ese intento, seguirás en guerra. La compasión actúa como un bálsamo, no lucha contra la oscuridad, la abraza hasta que se disuelve. Cuando te hablas con amabilidad, algo cambia profundamente en tu energía. Cada palabra dulce que te diriges es una semilla que germina en calma. Y así como una planta necesita tiempo para crecer, tu paz interior también florece con paciencia. Imagina que dentro de ti vive un niño pequeño. Ese niño ha sentido miedo, ha sido rechazado, ha llorado sin ser comprendido. Cada vez que te culpas, lo hiere. Cada vez que te abrazas, sana. Ese niño interior no desaparece con los años, sigue esperando tu atención. La compasión hacia uno mismo es escucharlo, decirle, ya no estás solo. Cuando logras reconectar con esa parte, el corazón comienza a sanar.
Y entonces comprendes que la sanación no es olvidar el dolor, sino transformarlo en comprensión. Los maestros Zen dicen que la compasión es la flor del despertar. Cuando la mente se libera del juicio, el corazón florece espontáneamente. No necesitas forzarte a amar, porque el amor es tu estado natural cuando el miedo se disuelve. El problema es que hemos sido educados para merecer amor solo si cumplimos ciertas condiciones, si tenemos éxito, si somos aceptados, si no fallamos. Pero el amor verdadero no depende de condiciones. La compasión hacia ti mismo te enseña eso, que mereces amor incluso cuando fallas, incluso cuando no sabes, incluso cuando caes. Esa comprensión transforma la vida. También es importante entender que la compasión no elimina el dolor, lo hace soportable, le da sentido. Cuando miras tu sufrimiento con ternura, dejas de verlo como un enemigo y lo reconoces como un maestro. Cada herida contiene una lección, cada error es una puerta hacia la humildad, cada pérdida es un recordatorio de que nada es permanente. La compasión convierte cada experiencia dolorosa en una oportunidad de crecimiento. En la práctica diaria, la compasión hacia uno mismo puede cultivarse con actos simples, hablarte con amabilidad, darte permiso para descansar, reconocer tus avances sin compararte, permitirte no saber. Cada gesto cuenta. No es necesario cambiarlo todo de un día para otro. Basta con dejar de tratarte como a un enemigo. Buda decía, tú mismo, tanto como cualquier otro en el universo, mereces tu amor y tu afecto. Esa frase resume la esencia del tercer secreto. Al practicar la compasión, también se sana la relación con los demás. Cuando ya no te exiges tanto, dejas de exigir tanto al mundo. Cuando aprendes a perdonarte, perdonas con facilidad. Cuando comprendes tu propio sufrimiento, ya no juzgas el ajeno. Y así, el círculo de la compasión se expande naturalmente. Empieza contigo, pero no termina ahí. La paz interior se convierte en paz compartida. La mente agitada se calma cuando el corazón se siente seguro. Y el corazón se siente seguro cuando se sabe amado, incluso por ti mismo. Si quieres sanar tu mente, deja de atacarte mentalmente. Cada pensamiento negativo hacia ti mismo es una piedra en el camino. Reemplázalos por palabras de aliento, por silencios amables, por comprensión. No te castigues por no estar donde querías estar. Agradece por estar aprendiendo. La compasión no busca resultados, busca presencia. No te pide ser mejor mañana, te invita a aceptarte hoy. Algunos confunden la compasión con la debilidad. Creen que ser amable consigo mismo es rendirse, pero es todo lo contrario. La compasión requiere valentía, porque mirar tu propio dolor sin huir requiere coraje. Afrontar tus miedos, tus carencias, tus errores, sin castigarte, exige fortaleza. La compasión no te hace pasivo, te hace libre. Cuando te aceptas, ya no vives tratando de demostrar nada, y esa libertad interior es el principio de toda sanación. En los monasterios budistas, los monjes aprenden que cada pensamiento amoroso hacia uno mismo tiene el poder de calmar la mente, porque la mente no puede estar en guerra y en paz al mismo tiempo. Cuando cultivas pensamientos compasivos, desplazas el miedo. No puedes sostener el odio y el amor en el mismo espacio. Uno disuelve al otro. Por eso, el camino del corazón es el más seguro. Allí donde hay amor, no puede haber sufrimiento prolongado. La compasión también te enseña a cuidar tu energía, a no permanecer donde tu alma se marchita, a no dar más de lo que puedes, a no exigir de ti más de lo que es justo. Ser compasivo contigo implica poner límites, decir no cuando es necesario. No se trata de egoísmo, sino de equilibrio, porque no puedes ofrecer lo que no tienes. Si tu corazón está vacío, tu entrega será agotamiento. Si está lleno, tu entrega será generosa y serena. El proceso de aprender a amarte lleva tiempo,
porque has pasado años escuchando la voz del crítico interior. Pero cada día que eliges la ternura en lugar del juicio, la paz se expande. La sanación no ocurre de un solo golpe, ocurre en pequeñas dosis de amor. En esos momentos donde en lugar de castigarte, respiras, donde en lugar de huir, te quedas, donde en lugar de exigirte te abrazas. Buda enseñó que como una madre protege con su vida a su único hijo, así debe uno cultivar un corazón sin límites hacia todos los seres. Esa enseñanza comienza contigo. Sé la madre de tu propio corazón. Protégelo, cuídalo, abrázalo. Cuando tratas tu mente y tu corazón con esa delicadeza, la vida cambia. Ya no reaccionas con rabia, sino con comprensión. Ya no te hundes en la culpa, sino que aprendes de ella. Ya no buscas afuera la validación, porque la has encontrado dentro. El corazón compasivo no necesita razones para amar. Ama porque ha comprendido. Comprendido que todos sufrimos, que todos estamos buscando paz, que todos merecemos alivio. Cuando miras así a los demás, también te miras así a ti. La compasión derrite la dureza del ego y deja al descubierto la pureza del ser. Cada lágrima que aceptas con ternura es una semilla de sabiduría. Cada perdón que te das es un paso hacia la libertad. No hay sanación sin amor, y no hay amor verdadero sin compasión. Este tercer secreto budista es quizás el más humano de todos, porque nos recuerda que la iluminación no está en alejarnos del mundo, sino en reconciliarnos con nosotros mismos. Al final, descubrirás que la compasión hacia ti mismo no solo sana tus heridas, sino que transforma tu percepción de la vida. Ya no ves los desafíos como castigos, sino como oportunidades para comprenderte más profundamente. Ya no temes caer, porque sabes que sabrás levantarte. Ya no buscas ser perfecto, porque comprendes que la belleza está en la imperfección aceptada. Ser compasivo contigo es reconocer que tu valor no depende de tus logros, sino de tu existencia misma. Que no necesitas hacer nada para merecer amor, que la vida no te pide ser otra persona, sino recordar quién eres. Cuando llegas a ese punto, el corazón se calma, la mente se silencia, y lo que queda es un estado de serenidad tan profundo que ya no puede romperse. Ese es el fruto de la compasión, un corazón pacífico que se ama sin condiciones y una mente que descansa en la aceptación. Si esta enseñanza tocó tu alma y sientes que el camino de la compasión puede transformar tu vida, suscríbete al canal para continuar profundizando en esta sabiduría milenaria que libera la mente y sana el corazón. La liberación del apego. Soltar para sanar el alma. El cuarto secreto budista para sanar la mente y calmar el corazón es uno de los más poderosos y al mismo tiempo uno de los más difíciles de practicar. La liberación del apego. En las enseñanzas del Buda, el apego es la raíz de todo sufrimiento. No porque amar sea malo o porque desear sea pecado, sino porque aferrarse a lo que cambia inevitablemente genera dolor. El ser humano sufre porque quiere retener lo que es impermanente y porque teme perder lo que por naturaleza no puede permanecer. Intentamos detener el río de la vida con las manos, pero el agua siempre sigue su curso. Cuando comprendemos esto de verdad, el corazón empieza a descansar. Desde el nacimiento, somos educados para aferrarnos a las cosas, a las personas, a las ideas, a la imagen que tenemos de nosotros mismos. Creemos que poseer es la forma de asegurar la felicidad, pero toda posesión es una ilusión. Nada nos pertenece realmente, ni siquiera nuestro cuerpo. Todo cambia, todo fluye, todo se transforma. Sin embargo, la mente, al no aceptar esa verdad, se aferra, y en ese acto de apego surge el miedo. Miedo a perder, miedo a que algo cambie, miedo a quedarse solo. Ese miedo es la prisión invisible del ego. Por eso el camino del desapego no es renunciar al amor ni volverse indiferente, sino aprender a amar sin depender, a disfrutar sin poseer, a vivir sin miedo a perder.
Cuando Buda alcanzó la iluminación bajo el árbol Bodhi, comprendió que el sufrimiento humano no venía del mundo exterior, sino de la mente que se aferra. Deseamos lo agradable y rechazamos lo desagradable. Nos aferramos a las experiencias que nos dan placer y tratamos de evitar las que nos causan dolor. Pero la vida no sigue nuestras preferencias. Tiene su propio ritmo, su propia danza. Querer controlar lo incontrolable solo aumenta la angustia. La liberación surge cuando permitimos que las cosas sean como son, sin resistencia. Ese acto de rendición no es debilidad, sino sabiduría. Es reconocer que la corriente de la vida sabe más que nuestro deseo de control. El apego se disfraza de muchas formas. A veces parece amor, a veces compromiso, a veces incluso fe. Pero el amor verdadero no ata, libera. Cuando amas desde el apego, lo haces desde el miedo a perder. Quieres controlar al otro, que no cambie, que no se vaya. Pero todo en este mundo está destinado a cambiar. Los rostros envejecen, los cuerpos se transforman, los vínculos evolucionan, los caminos se separan. Resistir eso solo causa sufrimiento. Amar con desapego es comprender que el otro es libre, que tú eres libre, y que la unión solo tiene sentido si ambos eligen permanecer, no porque se necesiten, sino porque se reconocen. Cuando amas desde la libertad, el amor no se desgasta, se expande. La práctica del desapego también se extiende a los pensamientos, las emociones y las creencias. Muchas veces nos aferramos a una idea sobre quiénes somos y sufrimos cuando la vida nos obliga a soltar esa identidad. Decimos, yo soy esto, yo soy así, esto me define, y olvidamos que la esencia del ser es el cambio. Cada día muere una versión de ti y nace otra. La resistencia a esa transformación es lo que causa dolor. Si pudieras permitir que cada momento te cambie, si pudieras morir y renacer simbólicamente cada día, conocerías la verdadera libertad. El apego te ata al pasado, el desapego te abre al presente. También nos apegamos a las heridas. Puede parecer extraño, pero muchos mantienen su dolor porque se han identificado con él. Han hecho de su sufrimiento una historia, un escudo, una identidad. Dicen, yo soy el que fue traicionado, yo soy el que fracasó, yo soy el que no fue amado, y repiten esas narrativas una y otra vez. Pero mientras te identifiques con tu dolor, no podrás sanar. El desapego implica dejar ir incluso el sufrimiento, reconocer que no eres tus heridas, que puedes existir más allá de ellas. Cuando sueltas la necesidad de ser la víctima de tu pasado, el alma se libera, y en esa libertad descubres la paz que tanto buscabas. Soltar no significa olvidar ni rechazar, significa aceptar. Aceptar que las cosas fueron como fueron, que las personas hicieron lo que pudieron, que tú hiciste lo que supiste, y que ahora es tiempo de seguir adelante. La aceptación es el alma del desapego. Es mirar la vida sin pedirle que sea distinta. Cuando aceptas plenamente, el pasado pierde poder sobre ti. Ya no te arrastra, porque lo has abrazado. En ese acto de aceptación, el corazón se aligera y la mente se aquieta. El desapego también se manifiesta en las cosas materiales. En una sociedad que mide el valor por lo que posees, aprender a soltar lo innecesario es un acto de sabiduría. Buda abandonó su palacio no porque odiara la riqueza, sino porque comprendió que nada de eso podía darle paz duradera. Las posesiones, por más hermosas que sean, no llenan el vacío del alma. Al contrario, cuanto más posees, más temes perder. El desapego te enseña a disfrutar sin depender. Puedes tener cosas, pero ellas no te tienen a ti. Puedes apreciarlas mientras están y dejarlas ir cuando sea el momento. Esa libertad interior te convierte en dueño de ti mismo, no de lo que te rodea. Uno de los aspectos más profundos del desapego es el desapego del resultado.
La mente siempre busca garantías. Quiere saber que si hace algo, obtendrá lo que desea. Pero la vida no funciona así. Puedes sembrar con amor, pero no puedes controlar la cosecha. Buda enseñó el camino del esfuerzo correcto, actuar con integridad, hacer lo mejor posible y luego soltar el resultado. Ese es el equilibrio perfecto entre acción y rendición. Cuando haces lo correcto sin apegarte al fruto, descubres la serenidad del alma que confía. No se trata de indiferencia, sino de sabiduría. El apego al resultado te encadena al miedo al fracaso. El desapego te libera para vivir plenamente cada momento. El desapego no elimina el amor, lo purifica, porque el amor con apego busca llenar un vacío. El amor sin apego surge de la plenitud. Cuando amas desde el desapego, no necesitas que el otro te pertenezca ni que el futuro sea predecible. Te basta con la presencia, con el instante. Esa forma de amar es la que no duele, porque no exige, simplemente fluye, y ese fluir es la esencia del universo. Todo lo que fluye, vive. Todo lo que se estanca, sufre. Por eso, Buda decía que el apego es como sujetar una cuerda con fuerza. Cuanto más la aprietas, más te corta las manos, pero cuando la sueltas, el dolor desaparece. En la vida diaria, practicar el desapego requiere conciencia constante. Cada vez que sientas miedo de perder algo o a alguien, observa ese miedo. Pregúntate, ¿qué estoy tratando de retener? ¿Por qué temo dejarlo ir? En la raíz del apego siempre hay una creencia. Sin esto, no seré feliz. ¿Ves? Pero la felicidad no depende de las circunstancias, sino del estado interior. Si puedes encontrar paz sin necesidad de que nada cambie, habrás comprendido el corazón de las enseñanzas de Buda. No se trata de renunciar al mundo, sino de no dejar que el mundo te posea. El desapego también se aplica al tiempo. Nos aferramos al pasado por nostalgia y al futuro por esperanza, pero olvidamos que la vida ocurre aquí, en este instante. ¿Cuántas veces te has perdido en pensamientos sobre lo que fue o lo que podría ser, mientras la belleza del presente pasa desapercibida? El desapego del tiempo es vivir plenamente el ahora, sabiendo que cada momento es único y no volverá. Es saborear la existencia como si fuera una taza de té caliente, sin prisa, sin distracción, sin esperar nada más. Cuando practicas el desapego, algo milagroso sucede. Todo lo que realmente te pertenece, permanece. Lo que no te corresponde, se va. Y en lugar de sentir pérdida, sientes gratitud, porque confías en que la vida te quita solo lo que ya no necesitas para tu evolución. Cada despedida es una enseñanza, cada cambio es una bendición disfrazada. El desapego no es vacío, es espacio, espacio para que lo nuevo llegue, para que la energía fluya, para que la mente respire. A veces el alma necesita perder para recordar lo que realmente importa. Las pérdidas no son castigos, son limpiezas. Buda decía que no hay fuego como la pasión, ni cadena como el apego, ni red como la ilusión. Cuando te liberas de las cadenas del apego, la mente deja de ser una prisión, y entonces descubres que la libertad no está afuera, sino dentro de ti. Ya no necesitas que el mundo sea diferente para sentir paz, simplemente la eres. Practicar el desapego no significa no sentir. Al contrario, significa sentir plenamente, pero sin esclavitud. Puedes llorar una partida sin aferrarte a la persona, puedes lamentar un cambio sin resistirlo, puedes tener deseos sin ser dominado por ellos. Esa es la madurez espiritual. Vivir en el mundo sin ser del mundo. Participar de la danza de la vida sin quedar atrapado en sus pasos. El desapego también tiene una dimensión profunda en el ego. Nos aferramos a la imagen que creemos ser, a nuestro nombre, a nuestros logros, a nuestras opiniones.
Defendemos esa identidad como si de verdad existiera un yo fijo y separado. Pero en el corazón de las enseñanzas budistas está la comprensión de la anatta, la no existencia de un yo permanente. Cuando comprendes esto, el apego al ego se disuelve. No necesitas tener razón, no necesitas destacar, no necesitas ser admirado. Solo necesitas ser. Y en ese ser sin máscaras, el corazón se vuelve ligero. El desapego es un fuego que purifica, arde al principio, porque soltar duele. Pero en su calor, lo falso se consume, y solo queda lo esencial. Quien se atreve a soltar todo lo que no es verdadero, encuentra lo que nunca puede perderse, su propia conciencia. Esa conciencia es el único refugio, el único lugar donde la paz es inquebrantable. Cuando descubres eso, comprendes que nada externo puede dañarte ni completarte. Eres completo por naturaleza. Los sabios dicen que la felicidad del desapego es silenciosa. No hace ruido, no busca reconocimiento. Es una calma profunda, una ligereza interior. Una alegría sin motivo. Cuando ya no dependes de que algo suceda para sentirte bien, la vida entera se convierte en un regalo. Cada amanecer, cada encuentro, cada respiración es suficiente. No hay carencia, no hay espera, solo presencia. El camino del desapego es también el camino del amor consciente. Amar y soltar no son opuestos, son la misma cosa. Amar verdaderamente es dejar ser. Si amas una flor, no la arrancas, la contemplas. Si amas a alguien, no lo encadenas, lo acompañas en libertad. Si amas la vida, no la fuerzas, fluyes con ella. Esa es la sabiduría del corazón que ha aprendido a soltar. Pero soltar no se logra de una vez. Es un proceso, una práctica diaria. Empieza con cosas pequeñas, dejar ir una discusión, una expectativa, una decepción. Luego avanzas hacia lo más profundo, dejar ir una relación, un sueño, una identidad, y con cada renuncia sientes un poco más de paz, porque cada cosa que sueltas deja espacio para algo más grande, la serenidad. El desapego no es frialdad, es claridad, no es distancia emocional, es sabiduría emocional. Es amar sin poseer, ayudar sin controlar, participar sin depender. Es comprender que todo lo que viene, viene cuando debe, y todo lo que se va porque ya cumplió su propósito. En ese fluir, el corazón se sana, la mente se libera, y la vida recupera su belleza natural. Cuando alcanzas ese estado, ya no luchas contra la realidad. Dejas de decir, esto no debería pasarme. Y comienzas a decir, esto también forma parte de mi camino. Esa aceptación profunda transforma el sufrimiento en comprensión. Descubres que incluso la pérdida es una maestra disfrazada, que incluso la ausencia tiene su propósito, que incluso el vacío está lleno de significado. El desapego es el puente que une el dolor con la libertad. Al soltar lo que duele, no pierdes, ganas espacio para lo nuevo. Al soltar a quien se va, no te quedas solo, te reencuentras contigo. Al soltar el control, no te debilitas, confías. Y esa confianza es la base de toda paz interior. Cuando sueltas, todo se acomoda. Cuando dejas de forzar, todo fluye. Cuando confías, todo encuentra su lugar. Ese es el misterio del universo. Cuanto más sueltas, más recibes. Porque el amor, la abundancia y la paz no llegan a una mente cerrada por el miedo, sino a un corazón abierto por la rendición. Así, el cuarto secreto budista nos enseña que sanar la mente y calmar el corazón no depende de acumular más, sino de liberar. Que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que puedes soltar sin sufrir. Y cuando llegas a ese punto, cuando nada ni nadie tiene poder sobre tu paz, cuando puedes mirar la vida con gratitud, incluso en la pérdida, entonces has comprendido el arte supremo de vivir en libertad.
Si estas palabras resonaron contigo y sientes que el arte de soltar puede transformar tu vida, suscríbete al canal para seguir profundizando en la sabiduría budista que te ayuda a vivir con el corazón en calma y la mente en libertad. La transformación del sufrimiento. Convertir el dolor en sabiduría. El quinto secreto budista para sanar la mente y calmar el corazón es la transformación del sufrimiento. En la raíz de todas las enseñanzas del Buda se encuentra una verdad simple pero profunda. El sufrimiento existe, pero no tiene por qué destruirnos. Si comprendemos su naturaleza, si lo miramos sin miedo, se convierte en nuestro maestro más sabio. Cada lágrima puede ser un camino hacia la liberación. Cada herida puede revelar una puerta hacia la comprensión. La diferencia entre quien se hunde en el dolor y quien se eleva con él no está en lo que vive, sino en cómo lo vive. El dolor no es el enemigo. La ignorancia de su propósito lo convierte en uno. Desde el momento en que nacemos, el sufrimiento nos acompaña. Nadie está exento de pérdidas, enfermedades, decepciones o despedidas. Sin embargo, pasamos gran parte de la vida intentando escapar de él. Lo evitamos, lo negamos, lo escondemos. Pero Buda enseñó que huir del dolor es huir de la vida misma, porque el sufrimiento no es una falla del sistema, es parte del diseño. Es la presión que moldea la piedra en diamante, el fuego que purifica el metal, la noche que prepara el amanecer. Sin dolor no hay crecimiento, sin crisis no hay despertar, sin oscuridad no hay luz. La sabiduría no surge en los días fáciles, sino en aquellos en los que todo parece derrumbarse. El sufrimiento tiene la capacidad de romper la ilusión del control. Cuando la vida se desmorona, comprendemos que no somos tan poderosos como creíamos, y en ese reconocimiento nace la humildad, una de las virtudes más altas del camino espiritual. La humildad no es debilidad, es claridad. Es ver la realidad sin adornos, es aceptar que no podemos cambiar lo que sucede, pero sí podemos transformar la manera en que lo vivimos. El sufrimiento es la gran maestra que nos recuerda que todo cambia, que nada es permanente, que aferrarnos solo multiplica la angustia. Cuando dejamos de resistir, el dolor se transforma en comprensión. Hay un momento en el camino de toda alma en que el sufrimiento deja de ser un castigo y se convierte en un espejo. En ese espejo vemos reflejadas nuestras sombras, nuestros apegos, nuestros miedos más profundos, y aunque al principio duele mirar, esa visión es necesaria, porque solo podemos sanar lo que estamos dispuestos a ver. Buda decía que el sufrimiento es como una flecha. La primera flecha es el dolor inevitable de la vida. La segunda flecha es el sufrimiento que añadimos al resistirlo, al pensar, esto no debería pasarme. La primera flecha duele, la segunda nos destruye. La práctica consiste en dejar de dispararnos esa segunda flecha, aceptar el dolor sin añadirle historia. Aceptar el sufrimiento no significa resignarse, significa abrazarlo con sabiduría. Cuando una emoción dolorosa surge como la tristeza o la ira, no la rechaces. Siéntate con ella, obsérvala, pregúntale qué quiere enseñarte, porque cada emoción lleva un mensaje. La tristeza te muestra lo que valoras. La ira te señala una injusticia o un límite no respetado. El miedo te revela una parte que necesita confianza. Cuando escuchas el mensaje, la emoción se disuelve. Pero cuando la reprimes, grita más fuerte. El sufrimiento no viene solo para herirte, viene para mostrarte lo que todavía necesita ser comprendido. El camino budista nos invita a mirar el sufrimiento con atención plena, a no huir, a no dramatizar, a simplemente observarlo. En ese espacio de observación ocurre algo sagrado. El dolor se vuelve transparente. Pierde su poder destructivo y revela su esencia. Lo que antes parecía un monstruo se muestra como una energía que busca liberarse.
Cuando permaneces presente ante el sufrimiento, descubres que debajo de él hay silencio, y en ese silencio hay paz. El sufrimiento es como una nube, parece denso y oscuro, pero si lo atraviesas, llegas al cielo azul de la conciencia. Ese cielo ha estado siempre ahí, esperando a que recuerdes que tú no eres la nube, eres el cielo. La mente humana, sin embargo, está entrenada para resistir. Cuando llega el dolor, busca culpables, busca causas, busca salidas rápidas. Pero el sufrimiento no se disuelve con explicaciones, sino con comprensión. Y la comprensión no viene del pensamiento, sino de la experiencia directa. Tienes que sentirlo, tienes que atravesarlo, tienes que permitir que te toque, que te ablande, que te vacíe. Solo entonces entenderás su propósito. El dolor te vacía para que puedas llenarte de algo más grande, sabiduría, compasión, humildad. Por eso, los maestros dicen que las lágrimas limpian no solo los ojos, sino también el alma. A través del sufrimiento, aprendemos el lenguaje de la compasión. Cuando has sufrido, puedes mirar el dolor de otros sin juzgar. Puedes escuchar sin intentar arreglar. Puedes acompañar sin imponer. Esa empatía profunda no se aprende en los libros. Se aprende en las noches en que tú mismo has sentido que no hay salida. El sufrimiento te hace comprender que todos luchan sus propias batallas, que detrás de cada sonrisa puede haber una historia de lágrimas, que nadie está completamente libre de heridas. Cuando ves eso, tu corazón se abre, dejas de ser duro con los demás, dejas de exigir, dejas de comparar, comienzas a ver la humanidad compartida en todos. Buda no prometió una vida sin sufrimiento, prometió comprensión. Dijo que el sufrimiento es inevitable, pero el dolor innecesario sí puede cesar. Y cesa cuando dejamos de identificarnos con él, cuando comprendes que tú no eres tu historia, que lo que te pasó no define lo que eres. Eres mucho más grande que tus heridas. Eres la conciencia que las observa. Cuando entiendes esto, el sufrimiento se convierte en maestro. Te enseña lo que la comodidad nunca podría enseñarte: la fortaleza interior, la resiliencia, la fe en lo invisible. A veces, el sufrimiento llega para destruir una versión falsa de ti. La vida te arranca lo que ya no te sirve, aunque no quieras soltarlo. Te quita relaciones, trabajos, seguridades, identidades. Y tú crees que estás perdiendo, pero en realidad estás siendo liberado. El dolor de la pérdida es el proceso de la transformación. Es el fuego que quema lo que no es auténtico. Cuando atraviesas ese fuego con conciencia, no te destruye, te purifica. Lo que queda después es más real, más sabio, más profundo. Es como el oro que solo brilla después de pasar por el calor del horno. El sufrimiento también te enseña la paciencia. En un mundo obsesionado con la inmediatez, el dolor te obliga a detenerte, a rendirte al ritmo natural del alma. No puedes apresurar una herida para que cicatrice. No puedes forzar una comprensión que todavía no está madura. El sufrimiento te enseña a esperar, a confiar, a dejar que el tiempo y la conciencia hagan su trabajo. En ese proceso, aprendes la belleza del no hacer, del permitir. Aprendes que a veces sanar no es intervenir, sino dejar que la vida te sane a su manera. El sufrimiento, cuando se comprende, se convierte en energía creativa. Los artistas, los poetas, los sabios, todos han transformado su dolor en belleza, porque el dolor tiene una profundidad que ninguna alegría superficial puede ofrecer. Si lo canalizas con conciencia, puede ser la fuerza que te impulse a crear, a servir, a amar con más intensidad. La compasión más pura nace del corazón que ha conocido el quebranto, porque solo quien ha caído puede comprender la caída de otro. Y solo quien ha sanado sabe que todo puede renacer. Una de las grandes enseñanzas budistas es que el sufrimiento es impermanente. Nada, ni siquiera el dolor más intenso, dura para siempre. Todo pasa,
todo cambia. Esa verdad simple es liberadora. Cuando estás en medio de la tormenta puedes recordar, esto también pasará. Y cuando pasa, algo nuevo surge. La mente se aferra al dolor porque cree que define la realidad. Pero el alma sabe que todo fluye. Si aprendes a no identificarte con el sufrimiento, puedes atravesarlo sin quedar atrapado. Lo miras, lo sientes, lo dejas ir, y cuando se va, queda la paz. El sufrimiento también revela la verdad sobre el deseo. Deseamos que la vida sea de cierta manera, y cuando no lo es, sufrimos. Deseamos que las personas actúen como queremos, que las circunstancias nos favorezcan, que el cuerpo no envejezca, que el tiempo no pase. Pero la vida no obedece al deseo. El sufrimiento nace del choque entre lo que es y lo que queremos que sea. Cuando dejamos de exigir que la vida cumpla nuestras expectativas, el sufrimiento se desvanece, no porque desaparezcan los desafíos, sino porque dejamos de luchar contra ellos. Esa rendición consciente no es derrota, es paz. En los monasterios budistas se enseña a los practicantes a meditar incluso en el sufrimiento, no para negarlo, sino para comprenderlo. Cuando sientes dolor físico o emocional, puedes llevar tu atención hacia él, observar sus sensaciones, su movimiento, su intensidad, notar cómo cambia, cómo viene y va. Descubrir que no es una cosa sólida, sino una energía que se transforma constantemente. Al observarlo, te das cuenta de que no eres el dolor, sino el que lo observa. Esa simple comprensión cambia todo, porque mientras te identifiques con el sufrimiento, serás su prisionero. Cuando lo observes, te liberas. Transformar el sufrimiento no significa eliminarlo, sino cambiar tu relación con él. Cuando lo ves como parte del proceso, dejas de resistirlo, y cuando dejas de resistirlo, pierdes el miedo. El miedo es lo que hace que el dolor se vuelva insoportable, pero cuando ya no temes sentir, el sufrimiento se disuelve en serenidad, no porque desaparezca, sino porque ya no tiene poder sobre ti. Has aprendido a mirar la oscuridad sin olvidar la luz. El sufrimiento también tiene una función sagrada: despertar la gratitud. Cuando has pasado por el dolor, aprecias lo que antes dabas por sentado: un amanecer, una sonrisa, una respiración tranquila. Cada instante se vuelve precioso. El sufrimiento te enseña el valor de lo simple. Te recuerda que la felicidad no está en lo extraordinario, sino en lo cotidiano. Que la paz no llega cuando todo es perfecto, sino cuando aprendes a agradecer incluso en medio del caos. En el fondo, el sufrimiento es una llamada a despertar. Es la forma en que la vida te dice: hay algo que no estás viendo. Te empuja a mirar más profundo, a cuestionar tus creencias, a expandir tu conciencia. Cada crisis es una invitación a la transformación. Puedes resistir y prolongar el dolor, o puedes aceptar y convertirlo en sabiduría. Esa elección es tu libertad. La transformación del sufrimiento no ocurre de un día para otro. Es un proceso lento, como la flor de loto que crece desde el barro. El loto no niega el barro, lo usa para florecer. Así también, tú puedes usar tu dolor como abono para tu crecimiento espiritual. Lo que hoy te pesa, mañana puede ser tu fortaleza. Lo que hoy te hiere, mañana puede ser tu fuente de compasión. El dolor es temporal, pero la sabiduría que deja es eterna. El camino del Buda no promete eliminar el sufrimiento, sino trascenderlo. Trascender no es escapar, es ir más allá. Es mirar el dolor y decir: esto también es parte de mí, pero no soy solo esto. Es permitirte sentirlo y, al mismo tiempo, recordar que eres más grande que él. Esa conciencia expansiva transforma cualquier experiencia. Cuando transformas el sufrimiento, tu corazón se vuelve vasto. Ya no temes las emociones intensas porque sabes que también ellas pasan. Ya no te aferras a la felicidad efímera porque sabes que es tan transitoria como el dolor. Encuentras una paz más profunda,
una alegría que no depende de las circunstancias. Esa alegría es la serenidad de quien ha comprendido la naturaleza de la vida. Al mirar hacia atrás, comprenderás que todo el dolor tuvo sentido, que cada pérdida te enseñó a soltar, que cada traición te enseñó a confiar en ti, que cada fracaso te enseñó humildad, que cada noche oscura te enseñó a buscar la luz dentro. Nada fue en vano. El sufrimiento fue el maestro que te condujo hacia ti mismo. Transformar el sufrimiento es el acto más alto de libertad. Es convertir la oscuridad en conocimiento, la herida en compasión, la caída en vuelo. Es reconocer que la vida no siempre será fácil, pero siempre puede ser significativa. Es caminar con el corazón abierto, incluso cuando duele, porque sabes que cada paso te acerca más a la verdad. En ese punto ya no temes al sufrimiento, porque sabes que cada vez que vuelve, trae una nueva lección. Ya no huyes de la vida porque comprendes que la vida incluye tanto el placer como el dolor. Ya no buscas solo felicidad, buscas sabiduría. Y la sabiduría, cuando llega, te da algo que ninguna alegría pasajera puede ofrecer, una paz inmutable. El Buda dijo: del sufrimiento nace la iluminación, así como del barro surge el loto. Cuando haces de tu dolor un maestro, la mente se aclara y el corazón se abre. Ya no necesitas huir del mundo, porque lo comprendes. Ya no necesitas que nada cambie, porque todo en ti se ha transformado. Y en ese estado de comprensión profunda descubres la verdadera libertad, la libertad de ser, sin miedo, sin apego, sin resistencia. Si estas palabras te inspiraron a ver tu dolor desde otra luz y comprendiste que el sufrimiento también puede ser un camino hacia la sabiduría, suscríbete al canal para continuar este viaje interior de conciencia, liberación y paz profunda.